Hay una gran libertad y damos gloria a Dios por ello. En esta tarde, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor, porque Dios quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. Gloria al Señor. Y quiero invitarlos a que me acompañen a abrir antes de tomar nuestros lugares en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer solamente un versículo y después ocupamos nuestros lugares. Gloria al Señor. Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, el versículo 21 solamente vamos a estar visualizando lo que el Señor quiere hablar a mi vida, a tu vida en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? Gloria a Dios. Él nunca se equivoca, hermanos. Él siempre, ¿verdad? Es verdad en nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va conmigo, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Otra versión dice, hermanos, dice, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traicione, mas le valdría a ese hombre no haber nacido. En la Nueva Versión Internacional. Ocupe su lugar en esta tarde, gloria al Señor. Vamos a hablar al menos acerca de un tema en el cual, hermano, vamos a encontrar algunas situaciones en las que se traiciona, hermanos, a Jesús. Y podrá decir, eso no sucede dentro del pueblo del Señor, porque a veces, hermano, pensamos que como estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos exentos a cometer, ¿verdad?, algunos errores en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor. Pero ciertamente, hermanos, sí fallamos en algunas maneras que nos hacen, hermano, que traicionemos al Señor. Cuando Él, hermano, se ha ofrecido en una totalidad delante de nosotros, hermano. Y yo quisiera, hermano, que visualizáramos tres situaciones en las cuales, hermano, se traicionó a Jesús. Y nosotros podríamos identificar, hermano, lo importante que es cuidarnos en esas áreas. Y lo triste, hermanos, es que las personas que traicionaron a Jesús fueron las personas que caminaron más cerca de él. Y estos hombres, hermano, fueron esos hombres que Jesús escogió para que vinieran a formar parte, hermanos, de su equipo, de sus discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y yo quisiera, hermano, que nosotros visualizáramos algo, hermanos, en esta tarde. El problema que existe es que esas mismas traiciones, hermano, ¿verdad?, que hirieron el corazón de Jesús en ese momento, continúan sucediendo hasta el día de hoy. Y eso es lo triste, hermano. No puede ser, hermano, todavía posible que hasta el día de hoy sigamos traicionando al Maestro. ¿En qué, hermanos? En nuestras actitudes, en nuestra forma de caminar en el camino del Señor y en diversas formas que vamos a estar visualizando a través de la luz de la palabra, hermanos. Es por esa razón, hermano, que este tema viene a hablar a nuestra vida para motivarnos y que las acciones, hermano, que los discípulos hicieron incorrectamente, nosotros podamos mejorarlas, hermano. Porque para eso el Señor nos confronta a través de la luz de su palabra. Él trae una confrontación para que la palabra sea el espejo, hermanos, que nosotros tenemos que poner frente a nosotros para poder reflejarnos. ¿En cuál espejo, hermanos? En el espejo de su palabra. Aquí, hermanos, está la confrontación que Dios, hermano, quiere usar para que tú y yo no caigamos, hermano, hoy en día en esas actitudes o en esos hechos, hermano, que hacen entristecer el corazón de Jesús. Por eso que vamos a visualizar el primer punto, hermano, y ese primer punto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Vamos a encontrar esta porción. Al final voy a terminar con este versículo que leímos. Esa era nomás la introducción. Pero en el Evangelio, hermano, de Mateo, en el capítulo 26, vamos a encontrar la siguiente enseñanza. Mateo 26,
del 14 al 16. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle, hermanos. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos dice, hermanos, que este hombre llamado Judas, parte de los 12 hermanos discípulos del Señor, dice que se presentó ante ¿quién, hermanos? Ante los sacerdotes. Y hermanos, con la proposición de que si le daban, hermano, algún pago, este hombre les entregaría al maestro. Y podemos ver, hermano, que cuando visualizamos que él buscaba la oportunidad, ¿de qué, hermanos? De entregar al Señor, de traicionar al Señor. Uno de los que habían visto los milagros, hermano. Uno de los que habían caminado con el Señor y habían visto grandes cosas, estaba, hermanos, a punto de por 30 monedas de plata traicionar a su maestro. Qué, hermano, triste es la situación, hermano. Qué difícil es cuando el ser humano, hermano, se trastorna y cambia su enfoque, en el cual, hermano, nosotros tenemos que tener nuestra mirada bien puesta en el enfoque que es Jesucristo. Porque ciertamente Él se entregó a nosotros, hermano, completamente. Y por eso nosotros, hermano, tenemos también que, hermano, corresponderle completamente. Judas, hermano, era un hombre que en su corazón, hermano, se había infiltrado lo siguiente. Se había infiltrado, hermano, el deseo. Se había infiltrado, hermanos, la codicia en su corazón. Le abrió al enemigo puertas que lo orillaron, hermano, a fallarle al Señor. ¿Cuáles fueron las puertas que orillaron, hermano, que abrió Judas para traicionar a Jesús? Primero, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que Judas traicionó a Jesús por amor al dinero. La palabra de Dios nos hace un panorama de Judas, hermano. Judas traicionó a Jesús porque lo motivaba, hermano. Era las cosas que a él le llamaban la atención, las cosas perecederas. A él lo motivaba, hermanos, las ganancias deshonestas. A él lo motivaba, hermanos, el dinero. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, si quiere yo se lo leo, en el capítulo 12, versículo 4 al 6, nos habla, dice la palabra de Dios: y dijo uno de los discípulos a Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue? Dice, ¿por qué no fue? Dice Judas, vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. ¿Qué podemos ver en esto, hermanos? Que Judas, de los que seguían al Señor, hermano, de los que estaban a un lado del maestro, algo le había llamado la atención más que, hermano, la entrega a su Señor, más que el amar a Jesús, más que el enfocarse en lo que Dios, hermano, había planeado para cada uno de ellos, que era, hermano, ser instruidos para que ellos fueran, hermano, los que llevaran y los que predicaran la palabra. Más que un llamamiento, más que lo que Dios hizo para escoger a Judas, hermano, Judas había, hermano, mal enfocado el propósito de Dios en su vida. Dice que él era ladrón, porque dice que él manejaba la bolsa del dinero, donde ellos, hermanos, lo que les daban, lo que les sembraban, ¿verdad? Lo depositaban en la bolsa, pero Judas sustraía de la bolsa, hermanos, el dinero. Era un ladrón. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice, hermano, que cuando él empezó a darle esa libertad, hermano, al enemigo para que él se desenfocara, entonces, hermano, dice la palabra de Dios que cambió y trastornó el seguir a Jesús con todo su corazón. ¿Qué era lo que le importaba a Judas, hermano? Cuando le dice, hubieran vendido ese perfume, mejor, ¿para qué lo tiraban? ¿Para qué lo derramaran? Lo hubieran vendido y lo hubieran dado a los pobres. Pero ese no era el objetivo de Judas.
El objetivo era sustraer, tener más dinero para poder beneficiarse de ese dinero, hermano. Traicionó a Jesús, ¿en qué forma, hermanos? ¿En qué manera? Lo grave de todo esto, hermanos, es que Judas traicionó a Jesús de la manera en que lo vendió. ¿Por qué, hermanos? Porque ya en su corazón se había, hermano, originado esa codicia. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que cuidarnos de las raíces, hermano. Porque todo empieza por poquito, pero la raíz va creciendo, va creciendo, va creciendo, que cuando usted, hermano, saque esa planta de donde está, usted va a encontrar cómo está la parte de abajo. Está totalmente enraizada. Quiere decir que una raíz, hermano, empezó a llenar, empezó a ocupar más espacio. ¿En dónde? En la maceta. Lo mismo pasa en el corazón, hermano. Judas empezó, ¿verdad?, a sustraer poco a poco, pero ya su corazón se había contaminado y eso lo orilló a traicionar a Jesús. ¿Por qué, hermano? Por el amor al dinero. La palabra de Dios nos dice en un versículo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el codiciar, hermano. E ir más allá de solamente buscar, hermano, lo que nosotros necesitamos. Siempre queremos más. El rico siempre quiere más, hermano. Aquel que empieza a tener, hermano, siempre desea más. Y no es para solventar solamente sus necesidades, sino es porque empieza a forjarse en él una codicia. Lo triste es que en estos tiempos, hermanos, seguimos nosotros traicionando al Señor. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera nosotros traicionamos al Señor? Nosotros a veces nos desenfocamos. Nosotros a veces, hermano, perdemos la noción de la búsqueda de Dios. Cuando nosotros, hermano, anteponemos, ¿verdad?, otras situaciones que al Señor en primer lugar. A veces queremos más. A veces, hermano, anhelamos más. A veces queremos trabajar más. A veces queremos, hermano, prosperar económicamente, hermano, y no es algo malo. No es algo malo que nosotros prosperemos en la economía. Dios quiere bendecirnos. El problema es cuando, hermanos, el querer obtener más va aún sobre, hermano, buscar primeramente las cosas del reino de Dios, hermano. El problema es cuando nos desenfocamos, hermano, y dejamos de hacer, dejamos de servir, dejamos de buscar, dejamos de asistir por querer obtener eso más en nuestra vida. Eso es traicionar al Señor. A veces dejamos, hermano, de cumplir con Dios. ¿Por qué? Porque queremos obtener, ¿verdad?, un dinerito más. Pero ¿de qué nos va a rendir, hermano, si estamos dejando al Señor en segundo término? ¿De qué le iban a rendir esas 30 monedas a Judas si estaba traicionando al Señor, hermano? ¿De qué le iban a rendir? ¿Cuál fue, hermanos, el resultado de que él obtuviera 30 monedas? ¿En qué se benefició Judas? ¿Cuál fue, hermano, su beneficio al fin y al cabo de haber obtenido 30 monedas? ¿Se compraría acaso un carro del año? ¿Construiría una gran hacienda? ¿Compraría las mejores telas, las mejores ropas, los mejores vestidos, hermano? ¿Qué acaso si nosotros nos afanamos más, hermano? Entonces nosotros vamos a poder amontonar y vamos a poder decir: alma, descansa, alma, gózate al ver tus graneros llenos. Desgraciadamente, hermanos, lo que obtuvo Judas al traicionar al Señor es la muerte. Porque ciertamente el enemigo utiliza, hermano, armas, utiliza herramientas para que tú le des la espalda a Jesús. Porque ciertamente tenemos una responsabilidad. Así como nosotros tenemos, hermano, beneficios al buscar a Dios, también tenemos responsabilidades dentro del caminar con el Señor. Necesitamos, hermano, enfocarnos. Necesitamos entender, hermano. Porque muchas de las veces, hermano, podemos decir: es que necesito ese dinero, pero más necesitas al Señor. Más lo necesitas a Él, hermano. Porque ¿de qué te va a servir el querer buscar más trabajo aún fuera de tu horario, cuando estás descuidando, hermanos, el compromiso que tienes con el Señor? ¿Qué tal, hermanos, si la vida da una vuelta, hermanos, difícil y caes en cama? ¿Y de qué te sirve, hermanos, el haber
ocupado el tiempo, hermanos, en lo que es perecedero, como Judas lo hizo. ¿De qué les sirvió las monedas? ¿De qué les sirvieron esas monedas, hermano? Es por eso que es muy importante, hermano, que nosotros visualicemos que, hermanos, Dios quiere que aprendamos a darle al Señor lo primero. Que aprendamos, hermano, a no traicionarlo. Porque a veces con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, hermano, traicionamos a nuestro maestro, aun cuando hemos comido de su plato. Aun cuando Él nos ha dejado comer de su plato, hermano. Y eso es lo que dificulta el caminar del cristiano. Hemos probado de su plato muchas veces, hermano. Porque Él nos ha dado y ha derramado para nosotros grandes bendiciones. Ha derramado, hermano, su alimento, tanto físico como espiritual. Y hemos comido de lo mejor por el Señor. Pero muchas de las veces, hermano, no apreciamos como Judas. Le ganó la codicia, le ganó, hermano, el que buscar las cosas perecederas. Y eso, hermanos, es lo que está llevando a muchos cristianos a la muerte. Está llevando a muchos cristianos a la destrucción, porque cada día quieren más, hermano. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Dónde tenemos que amontonar tesoros? En el cielo, hermano. Yo no sé si tú te has checado cómo está tu cuenta ahí arriba. ¿Te has informado? ¿Verdad? Dice las tarjetas de los bancos, para checar tu saldo, marca este número. Y ahí marcamos, ¿verdad? A ver, quiero saber mi saldo, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos de nosotros hemos marcado al cielo y hemos preguntado cuánto saldo tenemos, hermano? La palabra del Señor, hermano, es clara. Nosotros somos las que a veces lo confundimos, nosotros somos los que a veces, hermano, vemos borroso, ¿verdad? Pero gracias a la hermana Mari ya muchos ven mejor, ¿verdad? Miraba borroso, pero ahora con sus lentes ya ve más claro, gloria al Señor por ello. Pero a veces, hermano, no visualizamos eso. Dice la palabra, hagamos tesoros en el cielo donde ni la polilla, donde ni el orín, hermano, corrompe. No hagamos tesoros en la tierra, porque lo de la tierra es perecedero, hermano. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Usted necesita enfocarse bien, hermano, en el caminar con el Señor. Busque al Señor, ame al Señor, no le dé la espalda al Señor, no traicione al Señor, hermano. Antepóngalo ante cualquier cosa, porque ciertamente, hermano, el cristiano en estos tiempos está de picada. ¿Por qué? Porque ahora el cristiano, decía la predicadora ayer, ahora el cristiano ha antepuesto muchos becerros para no ir a adorar, hermanos, al templo, para no ir a buscar al Señor a Jerusalén. Hemos, hermano, creado becerros para acomodarnos, para hacerlo todo, hermano. Decía la predicadora, decía, hoy tenemos la radio y hay predicaciones todo el día. ¿Y qué dice el cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia a adorar si aquí oigo todo el día las predicaciones? Aquí me lleno. Es un becerro que has formado para no ir a adorar a Jerusalén, para no ir a buscar la presencia de Dios. Hoy tenemos el internet y podemos escuchar muchas predicaciones de grandes predicadores, y hoy podemos decir, yo me puedo quedar en casa a escuchar una predicación. ¿Para qué voy a la iglesia? Si aquí tengo todo, tengo alabanza, tengo predicación, solamente es de prender la computadora, el internet y poder visualizar los mensajes. Es un becerro que hemos formado, hermano. ¿Para qué? Para no ir y buscar y servir al Señor, porque queremos la comodidad. Y hoy el cristiano, hermano, hay mucho cristiano que busca la comodidad y no quiere esforzarse y no quiere buscar al Señor. Por eso es más fácil darle la espalda al Señor. Por eso es más fácil, hermano, traicionar a Jesús. Nos conviene más. Ah, no, que el Señor se espere. Hermana, vengas a trabajar el domingo. No decimos no. No, es que yo tengo que cumplir con mi Señor, porque Él es el que me da las fuerzas, porque Él es el que me da la vida. No vamos, porque para ganarme un dinerito más, para echarle más al sobrecito. Pero ¿qué estamos anteponiendo, hermano? La ganancia antes de agradar a Dios. ¿Por qué, hermano? Se oye cruel, pero a veces nos convertimos en Judas. Y dice el Señor, hermano, que necesitamos honrarlo a Él primero, para que Dios te honre también a ti, aleluya. Es muy importante, hermano, visualizar lo siguiente, ¿verdad? Mientras todo marcha bien, ¿verdad?
¿qué sucede? Se olvida uno de Dios. Mientras todo marcha bien, ¿verdad? Uno se olvida. Mientras todo, hermano, va bien, ¿verdad? Ignoramos lo que hemos aprendido. Mientras todo marcha bien, se desatiende uno de su vida espiritual. Mientras todo marcha bien, no hay problema, ¿verdad? Porque todo marcha bien. Marcha bien en el trabajo, estamos obteniendo el dinero de más. ¿Para qué voy? ¿Para qué continúo? ¿Para qué me involucro? ¿Para qué sirvo? Si todo marcha bien. ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué leo? Si todo marcha bien. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Cuando vienen las dificultades a nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando la vida da un giro, hermano, y se complica nuestro caminar? Y vienen las necesidades, y vienen los problemas. ¿Qué es lo que sucede? Todos corren a la iglesia. Todos corren, hermano, a la iglesia. ¿En busca de qué? De la ayuda, ¿verdad? Te desafanaste un mes y luego vienes, pastor, ore por mí, tengo problemas. Eso es lo que sucede con el cristiano, hermano. Y a veces, hermano, yo le decía a un hermano esta semana, pensamos que Dios está obligado a responder a nuestra necesidad. Y a veces pensamos que Dios está obligado a contestar a nuestro problema. Y a veces pensamos que Dios está obligado a darnos todo lo que pedimos, hermano. Pero Dios no está obligado. Si por gracia nos da, hermano. Por su misericordia, dice la palabra del Señor, Él nos da. Por lo que, hermano, Él es en su bondad, el Padre bueno, Él nos da. No porque esté obligado. Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no me has respondido? Pero decía un hermano, es que somos cristianos meseros. Venimos cada mes a la iglesia y todavía queremos exigirle al Señor. No queremos servir, no queremos trabajar, no queremos involucrarnos, pero sí queremos obtener ganancias y beneficios de parte del Señor. Eso es la diferencia, hermano, en lo que darle la espalda a Cristo o, hermanos, enfocarnos y seguir adelante en el camino del Señor. Ese es uno de las primeras, hermanos, sucesos en los que traicionamos a Jesús. Cuando, hermano, nos olvidamos de la prioridad y nos afanamos, ¿por qué? Por codiciar las ganancias para satisfacer, hermano, ¿qué satisfacen esas ganancias? ¿Qué nos satisfacen? En lo físico, en lo carnal, pero no en lo espiritual. Qué importante es que fueran de las dos formas, ¿verdad, hermano? Que crezcamos en lo económico, pero también que crezcamos en lo espiritual. Por eso Pablo le dijo a Gallo, amado, yo quiero y anhelo que tú seas prosperado en todas las áreas, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Este varón estaba bien prosperado en su espíritu, en su alma, en lo espiritual. Tal vez tendría carestías económicas, tal vez tendría enfermedad, pero su espíritu y su alma estaban bien bendecidas, bien prosperadas. Y así debe de ser, hermano, la bendición en nuestra vida, que prosperemos en todas las áreas, no solamente en buscar la economía, el dinero. Hermano, traicionaremos, tengo aquí una pregunta, hermano, traicionaremos a Jesús por unas monedas más. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué contestaría? ¿Traicionaría a Jesús por unas monedas más? Judas lo hizo. Judas lo hizo, hermano. Y caminó con él. Y probó de su plato. Y vio los milagros. Y vio que él era el Hijo de Dios. Y entendió que él venía de Dios. Y aún así, hermano, lo traicionó. Tengamos cuidado, hermano. Otro de los puntos que vamos a examinar, hermano, de un suceso donde también sus discípulos lo traicionaron, lo vamos a encontrar, hermano, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 33, si usted va conmigo. Esto es lo que sucedió, hermanos, en el monte Getsemaní. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 33 del 14. Si usted está conmigo, amén. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante,
se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló, ¿qué, hermano? Durmiendo. Y les dijo a Pedro, a Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar tan solo qué? Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras, hermano, el Señor Jesucristo. Así que, hermano, vamos a visualizar lo siguiente. Hasta el versículo 38, ¿verdad? Hasta el versículo 39 leímos. Lo que sucede, hermanos, en esta porción, hermanos, y lo que podemos ver de la manera en que ellos traicionaron al maestro, es lo siguiente. Cuando el Señor Jesús, hermano, subió a Getsemaní a tener, hermano, un tiempo de intimidad con el Padre, porque sabía que lo que le esperaba no iba a ser fácil. Por eso cuando él, hermano, se inclinó al Señor y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, este suceso, este proceso, porque va a ser doloroso, porque dice que se angustió. Hermano, se angustió en su espíritu, se entristeció, ¿verdad? Porque sabía que lo que venía delante de él, hermano, no iba a ser fácil. Ese viacrucis, esa agonía, hermanos, de ir rumbo a la cruz, iba a ser un trago amargo. Entonces, hermanos, ¿sabe una cosa? El Señor le pidió a 3 de sus discípulos que estuvieran ahí para que estuvieran fortaleciéndolo. ¿A través de qué, hermano? De la oración. Dios les había dejado un encargo. Le dijo: esperadme aquí y velad. Es necesario que ustedes estén intercediendo, porque lo que se acerca no va a ser fácil. Viene la prueba difícil, viene la culminación del propósito que Dios tenía para, hermano, Jesús en la tierra. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. En vez de estar: Señor, Padre, te pedimos por tu Hijo, que tú lo fortalezcas, Señor, que tú lo ayudes, que tú le des fuerza. Te pedimos, Señor, estar clamando, estar intercediendo. Estaban dormidos. Y el Señor se molesta. El Señor se molesta. ¿Sabe por qué se molestó el Señor, hermano? Por lo siguiente. Porque cuando el Señor, hermano, les había dado una orden y les había dejado establecido que hicieran algo, ellos, hermano, desobedecieron. Y es más cómodo, hermano, dormirnos, como decía la palabra ayer, dormirnos en nuestros laureles, que, hermanos, estar al pie del cañón, hermano, estar frente a la batalla, estar listos para estar, hermano, intercediendo, para estar, hermano, haciendo fuerza en la guerra, en la lucha que viene, hermano, frente a nosotros. Es más fácil dormirnos, hermano, porque una persona dormida es una persona que, hermano, se desafana de lo terrenal. Dormidos no sabemos ni qué es lo que está sucediendo. Puede estar ahí habiendo, hermanos, ¿verdad?, una inundación, y usted dormido y ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos, hermano, perdemos la noción del tiempo. Y lo que necesitaba Jesús era gente que no estuviera perdida. Era gente que estuviera alerta, hermano, velando y orando, dice la palabra del Señor. El Señor le pide a su pueblo que esté velando y orando, porque no sabemos, hermano, ni el día ni la hora en que se venga, en que se presente, hermano, el tiempo del fin. Y si usted está dormido, hermano, dice que estarán 2 en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Si usted está dormido, aquí se va a quedar. Pero si usted está velando y orando, hermano, usted va a estar a la expectativa de lo que viene, hermano, para el ser humano. ¿Qué es lo que molestó a Jesús, hermano? Vemos que Jesús solo les pidió una cosa a ellos. ¿Qué les pidió, hermano? Que se mantuvieran alerta en oración. Quiero que, hermano, notemos muy bien que Jesús no les pidió otra cosa que hicieran. No les pidió, hermanos, que hicieran nada más que solamente se mantuvieran, hermano, velando y orando. Solamente Jesús les pidió eso, hermano. Él les pidió que se mantuvieran, hermano, alertas. Jesús no les pidió, hermano, que hicieran ninguna otra cosa más que estuvieran en oración. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Jesús necesitaba de ellos. ¿Para qué, hermano? Para que en la comunión en la que él se encontraba fuera fortalecido y pudiera rechazar, hermano,
la tentación y pudieran ellos soportar lo que se sobrevendría para todos ellos, porque no solamente era para con Jesús, sino era para todos los que seguían a Jesús. Y sabe una cosa, hermano, lo que sucedió fue lo siguiente. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando vinieron a arrestar a Jesús, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, qué fue lo que sucedió. Vean conmigo en Mateo capítulo 26, versículo 51, y ahorita vamos a ver cómo traicionaron a Jesús, hermano. Mateo capítulo 26, versículo 51. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 26, 51, gloria al Señor. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, oiga bien, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo yo orar a mi Padre y que Él no me mande más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría las escrituras de que era necesario que esto sucediera. Fíjese lo que sucedió, hermanos, en la historia. Podemos ver, hermano, que cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedro, atrabancado, ¿verdad? Dormilón, hermano, dormía en vez de obedecer lo que Jesús le dice. Él hacía lo que sus impulsos le originaban hacerse, hermano. Y esa es una persona que no está sujeta a la voluntad de Dios, sino que quiere reaccionar, hermano, conforme a sus impulsos. Y eso no nos está pidiendo Jesús. ¿Qué nos está pidiendo Jesús, hermano? Que reaccionemos con espada, que queramos nosotros, hermano, arreglar las cosas, hermano, tratando de nosotros implementar alguna reacción contra alguna persona, contra algo. No, hermanos. ¿Qué les había pedido Jesús a ellos? Que se mantuvieran en oración. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos, hermano? Atacar con espada. Atacar, hermano, impulsivamente. A veces nosotros, hermano, el Señor quiere que nosotros fortalezcamos su obra a través de la oración, pero nosotros queremos implementar espada. Y no es posible de esta manera. Las batallas no las vamos a ganar. ¿Qué tanto, hermanos, yo soy de impulsivo? ¿Qué tanto yo puedo? A mí si me la hacen, me la pagan. Conmigo no se van a meter, porque por las buenas soy bueno, pero por las malas que no me busquen. A veces queremos nosotros solucionar las cosas impulsivamente. Pero Jesús, hermano, quiere que aprendamos a pelear las batallas en oración. Estos discípulos, hermano, traicionaron a Jesús. ¿De qué manera? De la manera, hermanos, en que no obedecieron. No, hermanos, supieron entender lo que Dios estaba pidiendo de ellos. Dios les estaba diciendo que ellos, hermano, buscaran la ganancia, la victoria, no a través de los impulsos carnales, sino a través, hermano, de la oración. Jesús no le pidió protección a nadie de ellos. Jesús les pidió que se mantuvieran en oración, hermano. Y eso es lo importante del cristiano. Necesitamos, hermano, dejar que Dios, hermano, dirija nuestras vidas. Lo importante es, hermano, que nosotros como seres humanos tenemos, hermano, que satisfacer nuestras necesidades, no en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo necesito, sino en lo que Él me está pidiendo. Ahí necesito tener mi enfoque. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo, hermano, haga? Muchas de las veces, hermano, no entendemos que el Señor, hermano, quiere que nosotros velemos y que oremos, porque la lucha que vamos a enfrentar no va a ser fácil. La lucha que tú y yo vamos a enfrentar no la vamos a vencer ni con espada ni con ejército. La lucha que vamos nosotros a enfrentar la vamos a vencer en el nombre de Jesús, hermano, a través de su Espíritu Santo, porque las armas de nuestra pelea no son carnales. Si tú quieres ganar la batalla peleando carnalmente, tú no vas a ganar nada, hermano. Vas a ser derrotado, porque la carne, hermano, te va a derrotar. Pero tú necesitas ganar la batalla con las armas espirituales. Y las armas de nuestra milicia, hermanos, son la oración, son el ayuno, son, hermanos, el buscar su palabra, son en el esperar en el Señor.
Esas son las armas que el Dios quiere que tú y yo utilicemos, hermano. Pero a veces le damos la espalda al Señor. ¿De qué manera? Cuando queremos hacer, hermano, lo que nosotros queremos. Cuando queremos que la carne, hermano, obre en vez del Espíritu, hermanos. Y Dios quiere, hermano, que el Espíritu sea el que obre en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué, hermano? La carne es débil. La carne, hermano, es la que se alebrusca. La carne es la que quiere actuar primero. La carne es la que quiere sobresalir en nuestra vida. Pedro, hermanos, en vez de ser espiritual, en vez de, hermano, haber entendido lo que Jesús le había pedido, él quiso resaltar, él quiso, hermanos, ¿verdad? Ahí sobresalir. ¿Quién le pidió que sobresaliera? Jesús le dijo, oye, espérate tantito, si yo hubiera querido, le oro a mi Padre y mi Padre me manda 12 legiones de ángeles y no se la acaban todos los de aquí. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos. Espérense tantito, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son para querer ustedes sobresalir? ¿Se creen muy que pueden ustedes con todo? No, 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 tranquilos. Yo no los he llamado para que anden como perros y gatos. Yo no los he llamado para que sean luchadores ni boxeadores espirituales, no. Yo los he llamado para que luchen en oración, para que se hinquen, para que velen, para que oren. No, hermanos, que nosotros queramos ser machos o queramos ser así, hermanos, muy, pues como dicen en el mundo, ¿verdad? Muy atrabancados, muy recios, no sé, hermano. Dios nos ha llamado a eso. Porque usted puede ver, hermano, que Dios nos ha establecido una forma de ganar las batallas. Y esas son a través del Espíritu, hermano. Ciertamente nuestra carne, hermano, es débil, pero el Espíritu, hermano, es fuerte. Y Él nos quiere fortalecer a través de su Espíritu. ¿Cuántos han dicho, hoy no voy a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer? ¿Cuántos han oído esas palabras, hermano? Cuando el Señor te dice, hermano, ven, dice el salmista, yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo vamos a vencer a la carne, hermano? La carne está muy cómoda en la televisión. Sí, hermano. La carne está muy cómoda en las tablets, en los internet. La carne está muy cómoda en las fiestas, en los baby shower, en las carnes asadas. La carne estira la carne. ¿Verdad? Por eso los que les gusta mucho la carne asada, pues la carne está muy tranquila ahí, ¿verdad? Mientras haya carne asada, estamos felices, porque la carne estira la carne. Cuando nosotros, hermano, visualizamos lo siguiente, cuando Dios ha establecido algo para beneficio de nosotros, ¿verdad? La carne siempre va a estirar, ¿a qué, hermano? A reaccionar impulsivamente. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hermano? En nuestra vida, ¿verdad? Es que yo no puedo predicarle a nadie porque yo no entiendo, yo no tengo la suficiente sabiduría. Esa es la carne, hermano. No necesitas tener tanta sabiduría, solamente necesitas hablar la palabra de Dios. Pero la carne estira y por eso no reaccionamos frente a la situación. Es más fácil que nosotros reaccionemos negativamente que reaccionemos positivamente. Jesús, hermano, quiere cambiar esas áreas en nuestra vida. En otras palabras, hemos dejado de velar y orar como el Señor nos ha llamado a hacer, hermano. No podemos permitir que nuestra vida de oración y servicio a Dios sean interrumpidos, hermano. ¿Por qué? Porque permitir esto eventualmente nos va, hermano, nos va a ir estirando, nos va a ir separando de la comunión que el Señor quiere que tengamos con Él continuamente. Si nosotros permitimos que la televisión, que las fiestas, que los eventos, que las actividades, hermano, nos empiecen a estirar más que las cosas de Dios, hermano, nos vamos a ir alejando de lo que Dios quiere tener contigo y conmigo, de lo que Jesús quiere tener, un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Señor. Y deje usted, hermano, mientras más durmamos, ¿verdad? Más nos alejamos del propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, como dice Isaías, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Necesitamos, hermano, nosotros levantarnos, nuestra vida de devoción y servicio a Dios,
Y hermano, necesitamos dejar, hermano, que la carne tenga más impulso en nuestra vida que el espíritu. Dígale a la carne, necesitas sujetarte. Dígale a la carne, necesitas estar sujeta al espíritu. Y eso lo va a llevar a usted, hermano, a no traicionar a Jesús de esa manera. Dejándolo solo. Cuando Él te ha pedido que estés tú velando, llorando, hermano. No le des la espalda a Jesús, no traiciones más a Jesús. Quiero terminar con el último punto, hermanos, y esto lo vamos a encontrar en Mateo 26. Si usted está conmigo ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 73, aleluya. Mateo 26, 73. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, aleluya. Dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, oiga bien, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿A cuántos nos ha cantado el gallo? ¿A cuántos, hermano? Nos ha cantado el gallo. Qué tremendo es la situación que se está viviendo, hermano. Esa situación se sigue viviendo hoy en día. Esto no es algo ajeno, hermano, a lo que se vive en estos tiempos en el pueblo del Señor. Hoy, hermano, podemos ver muchos cristianos, hermano, que hay gente que dice: yo ni siquiera sabía que era cristiano. ¿Cómo que es cristiano mi vecino? No, hombre, si se oyen unas de este calibre. Pero ¿cómo? Si se levanta echando. Muchas de las veces, hermanos, nosotros no visualizamos que una de las maneras de traicionar a Jesús es negándolo. No solamente, hermano, con nuestras palabras, sino también con nuestras actitudes. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente, hermano. Dice la palabra de Dios que entonces, hermano, ¿verdad? ¿Qué le causó a Pedro que actuara de esta manera? ¿Qué fue la causa de que Pedro reaccionara, hermano, en ese momento, de la manera en que reaccionó? Maldiciendo, negando, hermano, diciendo: no lo conozco, quién sabe quién será. ¿Qué fue lo que ocasionó? Si él, hermano, estaba impregnado de Jesús, él, hermano, hablaba como ellos, dice la palabra del Señor. Él tenía, hermanos, el conocimiento y había caminado al lado de Jesús. ¿Qué fue lo que originó que Pedro empezara a echar culebras, sapos y escorpiones por la boca? ¿Qué fue lo que originó? ¿Qué es lo que sucede en la vida del cristiano, hermano? Pedro, hermanos, lo que sucedió en él es que, como a muchos de nosotros también nos sucede, hermano, empezó a actuar el temor y la intimidación en la vida de Pedro. Hubo un temor. Y el diablo es lo que quiere traer al cristiano, un temor. ¿Por qué te avergüenzas de decir en el trabajo que eres cristiano? Porque tienes miedo, porque eres un cobarde, porque no te quieres ajustar bien los pantalones para aceptar tu responsabilidad como hijo de Dios. ¿Por qué te da vergüenza decir que eres cristiana ahí en la escuela, en donde estudias, con los vecinos con quien te juntas, con tu hermano grupo con el que te relacionas? ¿Por qué te da vergüenza? Porque eres un cobarde. Pedro fue un cobarde. ¿Por qué, hermano? Porque muchas de las veces, hermano, es fácil prometer algo pero no cumplirlo. Cualquiera promete, pero cumplirlo no cualquiera, hermano. Alabo el nombre del Señor. Porque el hombre, hermano, promete pero no cumple. Pero cuando Dios promete algo, Él siempre lo cumple, hermano. Dios no es hombre para que mienta. El hombre miente. Hoy me prometieron llevarme al Josefinos. Sabrá el Señor si voy a ir, ¿verdad? La palabra del Dios dice lo siguiente. Fíjese, hermano. El temor y la intimidación son armas poderosas usadas por nuestro enemigo, que es el diablo, las cuales ocasionan que nos condujamos, hermano, de una manera que traicionamos nuestra fe.
¿Tú eres cristiano ahora? No, no, yo no soy cristiano. No, es que yo he visto que como que tú te comportas de esta manera. Pero no, yo no soy. ¿Por qué? ¿Temor a qué? A que sea excluido del grupo. Con temor de que, ay, el hermanito Lelo. Porque tenemos miedo que la gente nos ofenda, dice la hermana Linda. A mí me han ofendido, pero no me ofenden a mí, lo ofenden al Señor. Dice la palabra de Dios que todo aquel que seamos vituperados por causa de su nombre, no nos lo hacen a nosotros, sino se lo hacen al Señor. Y hay de aquel que se meta con el Señor, hermano. Recordemos a Eliseo. ¿Qué le dijeron esos hombres, hermano? Sube calvo. Se empezaron a burlar de él. Mira, ahí va el peloncito, el calvito. Y dice la palabra de Dios que vinieron unos ¿qué? Unos osos y los despedazaron, hermano. Qué importante es que nosotros no nos avergonzamos del evangelio. Qué importante es, hermano, que nosotros, hermano, nos pongamos bien nuestra responsabilidad como cristianos y nos digan, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano para gloria y honra del Señor. Sí, soy cristiano. Y alabo y glorifico el nombre del que vive, porque Él me ha cambiado, porque Él me ha transformado, porque Él ha hecho mi vida nueva y también lo puede hacer contigo. Y ahí le pones un tapón en la boca al diablo. Pero tenemos vergüenza. Nos avergonzamos porque el temor, hermano, nos intimida. Esto sucedió, hermanos, con Pedro, aleluya. Cuando Pedro, hermanos, fue señalado, el temor, hermano, empezó a traer en su vida ese, hermano, esa reacción de negatividad, de maldecir. Pero Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos a ser cristianos verdaderos. El temor, hermano, a las cosas del mundo es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Siempre, hermano, cuando hay temor es porque tienes miedo a perder algo. Pero si tú, hermano, has aprendido a honrar a Dios, tú no vas a perder, tú vas a ganar. Cuando tú, hermano, eres un cristiano verdadero, el Señor te da gracia. Y en el trabajo, si tú dices que eres cristiano, hermano, Dios va a hacer cosas, ¿para qué? Para llevarte a nuevos niveles espirituales. Y ahí vas a encontrar gracia con los patrones y vas a ver cómo tu vida va a ser bendecida. Pero si uno nega al Señor, dice que el que le negare, Él también nos va a negar. Qué difícil es, hermano, traicionar al Señor. El temor y la intimidación a lo que pudiere pensar o decir de, hermano, de nosotros, es, hermano, que mantenía prisionero al mundo. El temor, hermano, siempre, ¿verdad?, detiene que muchos actúen de la manera que Dios espera que nosotros actuemos. El miedo, hermano, el temor, ¿a qué? A aceptar lo que somos, verdaderos cristianos que honran y que sirven a Dios con todo su corazón. Ya no le demos más la espalda al Señor, hermano. Ya no neguemos más al Señor. Levantémonos en el nombre de Cristo. Y quiero concluir con lo siguiente, hermano. Quiero decirle en esta hora, hermanos, que hemos explorado 3 situaciones, hermano, que los más cercanos al Señor, ¿verdad, hermanos? Lo traicionaron, sus discípulos. ¿En qué manera lo traicionaron? Judas al venderlo. Pedro, Juan y Jacobo al no, hermanos, obedecer, al no, hermanos, reforzar lo que él le había pedido en esos momentos difíciles. El estar en oración, velando y orando, hermanos, en comunión. Traicionaron a Jesús. Quisieron hacerlo carnalmente, pero Dios no te pide nada carnal. Dios te pide todo espiritual. Y por último, hermanos, vemos a un Pedro que anduvo de maldiciente, que lo negó. ¿Y qué, hermanos? Dice la palabra del Señor que dijo, yo ni lo conozco. ¿Cuándo qué, hermano? Cuando él había visto tantas cosas que Jesús había hecho, hermanos, aún en su suegra. ¿Verdad? Qué tremendo es cuando hemos palpado los milagros y aún así lo traicionamos, hermano. Sanó a su suegra. Caminó, hermano, en el agua. Vio endemoniados libertados. Vio paralíticos, hermano, que se levantaban. Vio, hermano, prodigios que Jesús hizo y aún así dijo, yo no lo conozco. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús y, hermano, no sigamos traicionando con nuestra actitud a Jesucristo en estos tiempos. ¿Sabe una cosa, hermano? Nuestra vida, voy a terminar, nuestra vida, hermanos, en el Señor conlleva una responsabilidad.
y no todos queremos la responsabilidad. Sabe que venir a la iglesia es una responsabilidad de nosotros. Y la Biblia no dice, perdón, si nosotros hacemos una cuenta de todas las horas que tiene la semana, hermanos, son 168 horas que tiene una semana. No podemos venir 2 horas el miércoles, 2 horas, hermano, el viernes, 1 hora el jueves, 2 horas el domingo. ¿Cuántas horas son en total? 7 horas. Comparadas con 168, hagamos, hermano, un equilibrio en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros traicionando a Jesús? Pongámonos de pie en esta tarde. Apreciable amigo, espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Si tú aún no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, hoy te invito para que hagas la mejor decisión de tu vida. Solamente tienes que repetir esta oración juntamente conmigo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy te pido perdón y te invito a que entres a mi corazón. Quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Perdona todas las cosas viejas en mi vida y haz las cosas nuevas en mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, que yo pueda vivir una vida diferente contigo. Te involucro en mi situación y en mi vida. Muchas gracias. Dios te bendiga.